supuesto, recibimos al primer invitado del día de hoy. Él es abogado, es el vicepresidente coordinador ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno. Comparte con nosotros Eddie Olivares. Bienvenido. Gracias. Contentísimo de estar aquí con ustedes. La verdad es que Panorama tiene un gran equipo en la tarde. Muchas gracias. Sí. Además, amigos muy queridos. Y una amiga que... Usted sabe, usted es pana de nosotros. De los más queridos de Politiqueando, don Eddie Olivares. Bueno, vamos a hablar del impacto que ha tenido la sentencia del Tribunal Constitucional con relación a las candidaturas independientes y cuál es el parecer de ustedes. La verdad es que en principio muchos de los dirigentes políticos y otros comentaristas entendieron que el principal problema de la sentencia era que implicaba un peligro para el sistema de partidos. Sí, en principio sí. Eso era en principio. Sin embargo, dijimos siempre que la principal razón para cuestionar esta decisión del Tribunal Constitucional no era otra que el hecho de que había invadido una competencia del legislativo. Exactamente. Y aunque la ley le permite al Tribunal Constitucional dictar sentencia exhortativa, manipulativa, como fue esta sentencia, es decir, redactar el texto que el tribunal considera que debe aplicarse. En este caso, por tratarse de una decisión que iba a impactar el sistema electoral, la delicadeza de esta decisión, sin duda fue una imprudencia del Tribunal Constitucional hacer una sentencia manipulativa, sustituyendo al Poder Legislativo. Creo que también mi respeto al Poder Legislativo, por un lado, pero sobre todo al propio, a la comunidad política, y perjudicial porque ese tipo de sentencia que puede impactar el sistema electoral, lo ideal es que siempre sea el Congreso Nacional, porque tiene un espacio que no lo puede usar el Tribunal Constitucional, que es el de por un lado, va a una comisión en la que están integrados los partidos que tienen representación en el Congreso Nacional. Por el otro lado, se hacen consultas públicas, y entonces todos los sectores participan en el debate. Y también a peritos, instituciones especializadas, en este caso la Junta Central Electoral debió ser, por tratarse de un tema que impacta no solo el sistema de partidos, sino el sistema electoral también. Entonces fue una imprudencia del Tribunal Constitucional y realmente que haya facilidades para candidaturas independientes no es un peligro para los partidos. Al final de cuentas, los candidatos independientes no tienen una posibilidad real de competir. ¿Cómo? Pero espérese, eso que usted está diciendo es peligroso. Bueno, pero... ¿Por qué no tienen una oportunidad real de competir? Oportunidad sí, porque la van a tener de ser candidato. Bueno, de ganar. Por la fortaleza del sistema de partidos sí, pero entonces no tiene valor la sentencia para ustedes. ¿Ustedes consideran que no? No, tiene mucho. ¿Pero por qué no tienen la posibilidad de ganar? Sé que la sentencia, antes para que mantener el hilo y después adelante para explicar la razón de por qué de todas maneras es muy difícil ganar una candidatura para un candidato independiente, pero ¿cuál es el núcleo de la sentencia? Bueno, que el artículo 216 de la Constitución de la República no establece que los partidos tienen el monopolio de las candidaturas.
La presentación de los candidatos a cargo de elección popular es la principal función de los partidos políticos. Pero por una razón del principio de pluralismo, que es fundamental en la democracia, entonces el 216 mantuvo abierta la posibilidad de que otros participaran como candidatos. Y ahí están los candidatos independientes. Ante esa situación, el recurrente, que había intentado ser candidato independiente, me parece, representado por el maestro del derecho constitucional, Eduardo Jorge, asumió esta iniciativa. Y entonces el núcleo, el otro elemento fundamental es el hecho de que se le requieren los mismos requisitos a los candidatos independientes que a los partidos políticos. Y en razón de que los candidatos independientes lo son para unas elecciones y los partidos políticos son permanentes, entonces ante esa situación no se le debe requerir, no debe tener la misma carga de requisitos un candidato independiente que un partido político. Y el Tribunal Constitucional lo acogió y entonces flexibilizó los requisitos para poder ser candidato independiente y le quitó el requisito de tener directivas en cada provincia, si es una candidatura independiente nacional, la presidencia de la República, o provincial en el caso de senadores y diputados, o municipal, en el caso de alcaldes y demás funcionarios electivos municipales. Entonces, frente a esa situación, se flexibilizó. Es fácil para cualquiera poder buscar las firmas en una demarcación pequeña y ser candidato a un cargo de regidor, de vocal, etc. Eso genera un cambio significativamente. Las alarmas se dispararon, porque entonces se entendían, bueno, pero cualquiera va a ser candidato. Ciertamente abre las puertas para que haya muchos candidatos, al margen, como quiera, del proceso que hay que vivir en los partidos políticos para ser candidato. Entonces, frente a esa situación, la sentencia causó un impacto que no podía prever el Tribunal Constitucional porque no es especializado en la materia. Entonces, tuvo un impacto en el sistema electoral. Por ejemplo, en un candidato independiente presidencial tiene que llevar un candidato a vicepresidente, porque es una fórmula. Y tú te preguntas, ese candidato independiente, porque la candidatura independiente es la del sujeto, la del individuo, la del ciudadano. Entonces, puede ser candidato a presidente sin un vicepresidente. Debería establecerse. Entonces, al final no es un candidato independiente, porque tiene que buscar a otro. Y otro puede decir, voy a ser candidato independiente a vicepresidente y no a presidente. Fíjate cómo hay cosas que tú tienes que, cuando tú tomas la decisión, tienes primero que identificar el impacto que puede tener, las consecuencias. Entonces, por ejemplo, la sucesión de un presidente, cuando falta es el vicepresidente, que es el sucesor natural. Sin embargo, si falta el vicepresidente también, entonces provisionalmente lo asume el presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero es provisional hasta que se convoca la Asamblea Nacional. Cuando se convoca la Asamblea Nacional es para conocer una terna que debe enviar el partido al que pertenece o que postuló al presidente de que se trate. Un candidato independiente, ¿qué terna puede mandar? Si no existe como organización, si la candidatura es del individuo independiente. Entonces, ese tipo de detalles, por ejemplo, los
diputados y los senadores y diputados. La Constitución de la República establece la sucesión mediante una terna que debe enviar el partido al que pertenece el senador o diputado a la Cámara correspondiente. De esa terna, entonces la Cámara selecciona al sustituto de ese senador o ese diputado. Si es un diputado independiente, ¿quién va a enviar la terna? Entonces, pero la Constitución lo establece. Entonces, todo este tipo de cosas ocurren cuando la decisión se toma en un escenario que no tiene la posibilidad de consultar efectivamente, aunque consultaron por un tema del propio procedimiento del Tribunal Constitucional, consultaron a la Procuraduría General de la República, al procurador, consultaron al presidente del Senado y al presidente de la Cámara de Diputados, pero ninguno asumió una posición realmente acorde con la trascendencia que tenía esa decisión, tampoco la vieron. Y entonces, cuando la decisión aparece en los medios de comunicación, es que los partidos políticos se enteran que está esa sentencia. Ante la situación, por supuesto, mucha gente entendió que esto era una cosa. Yo al principio dije, tampoco hay que alarmarse tanto, porque no es verdad que pone en riesgo el sistema de partidos, que es un sistema muy fuerte. Es un modelo en América, el sistema nuestro. Hay gente que vive atacando el sistema de partidos, que son antipartidos y todo eso, pero desconocen el valor y al margen de los defectos de los partidos políticos que lo tienen como es natural. Pero el sistema de partidos nuestro es un ejemplo. Y eso es el producto no del trabajo que se hizo en el último año, en los últimos 5 años, en los últimos 10 años, en los últimos 20 años. Es producto de un trabajo de muchas ciudadanos, muchos líderes políticos que durante todo este tiempo han estado trabajando para el fortalecimiento de la democracia y el sistema. Entonces, pero no es una amenaza, porque es un sistema fuerte, y ahí respondo la pregunta. ¿Por qué no? Para tú ser presidente, tú necesitas, bueno, Gustavo, que ha sido un dirigente político, usted necesita tener un delegado y un suplente en 19,000 colegios electorales. 2 por 19 da, ¿cuánto? 38,000. Pero no es 38,000 donde tú quieras, es 38,000 donde están los colegios. Usted tiene que buscarlo ahí, tenerlos ahí, no en la capital. Tampoco usted puede venir aquí. Y sumarle la dieta, eso. Sí, tampoco usted puede venir aquí a este micrófono y decir, bueno, yo soy el candidato, partido cual, estoy llamando para que vengan a inscribirse la gente aquí, en honor a mi candidatura, porque yo soy simpático y bien. Y la gente va a venir en honor. Y no tiene un activista que vaya a Juan de la Cruz en Restauración a desayunarse con arroz blanco a las 6 de la tarde. Sí, pero tú tienes que tener entonces esos cuadros especializados para defender el voto en el colegio. Y lo que van a movilizar el voto también. Sí, no, entonces, no, te lo voy a ir contando para ver si lo tiene alguien. Porque tú oyes por ahí que dicen, no, porque se ganó por tal situación. Aquí ganan los partidos que tienen esa estructura. Usted puede ser un líder político, el líder político más trascendente. Y si usted no tiene esa estructura, no tiene posibilidad de competir con éxito. Por ejemplo, usted necesita también tener una representación en 4,800 recintos de votación.
ahí usted tiene que tener en 4.800 por lo menos 15 personas que se movilicen alrededor de ese recinto para ir a mover la gente. El que no pudo ir, el que la señora estaba enferma y tú tienes que ir en un taxi para llevarla al recinto, el que estaba disgustado pero que tú tienes que ir y convencerlo y llevarlo, el que atenderlo al llegar al recinto para orientarlo. Y entonces tú tienes que tener ahí 15,000, por ejemplo. Entonces tú sumas 15 por 4,000. 60,000. Sí. Y 38,000. 98,000. Bueno, pero tú tienes que haber tenido durante esos 4 años un equipo de gente en los barrios trabajando permanentemente. Cuando se muere alguien, ayudándole a buscar, estando en la oposición o en el gobierno. Si estás en la oposición, tienes que moverte como quieras, ir al ayuntamiento a buscar el ataúd, conseguir quizás, si no hay dónde llevarlo, la funeraria municipal. Una carpita, la silla. Pero antes de eso, el señor estuvo enfermo y tú conseguiste para llevarlo al hospital y tú también conseguiste los medicamentos. Saliste a buscar esos medicamentos donde quiera. O el tipo fue donde mí, que ese día no tenía mucha cosa, pero había que buscar 10,000 pesos para el medicamento. No se puede ir sin eso, tengo que buscárselo. Entonces, ese trabajo es durante 4 años, porque es muy fácil verlo por ahí como que todo es tan sencillo. Pero esos que hacen ese trabajo en el barrio son los que mantienen esta estabilidad. No estamos en el caso de Venezuela aquí. Gracias a Dios. Ahora, los venezolanos antipartidos quisieran ahora tener una democracia como la tenían. Entonces, ese trabajo del día a día que se hace allá abajo en los barrios, lo hacen son los políticos y forman parte de los partidos políticos. En consecuencia, eso no es un peligro. Aparecerán entonces algunos candidatos a regidores y todas estas cosas con alguna posibilidad. Pero no podemos estar en contra del Anabel. No estamos en contra. En el PRM no estamos en contra de los candidatos independientes. Bienvenidos los candidatos independientes. No hay problema. Lo que entendemos es que la decisión no fue prudente. Y ahí yo tengo mis amigos queridísimos en el Constitucional, pero creo, y amigas muy queridas, gente que yo respeto y quiero mucho, pero no fue una decisión correcta. Ahora, el Congreso Nacional va a conocer el tema, consultando a todo el mundo, el liderazgo político, la sociedad civil organizada que participa en el tema, participación ciudadana, FINJU, etcétera, y una vista pública en el Congreso Nacional para que todo el que quiera ir ahí vaya y opine. Es un espacio que tiene el Congreso. De todas formas, ahora en la reglamentación para la aplicación de la sentencia, que hay que respetarla, hay que respetar las decisiones del Tribunal Constitucional y hay que respetarla. Y entonces darle concreción con un reglamento dentro de la medida, por supuesto, de la posibilidad de la aplicación, porque ante todo está el funcionamiento del sistema electoral. De modo que eso al final saldrá bien. Eddie, una pregunta. Los mercadólogos siempre decimos que una marca se daña cuando olvida su promesa principal. El PLD duró 20 años en la administración del Estado, 16 continuos, pero al final salió por la tercera cuerda, como uno dice, y los días que han ido pasando, los pasos que se han dado, el deterioro del partido, hace entender que no han entendido que olvidaron su promesa principal. La promesa principal del PRM, desde que escuchamos
la salida del PRD hacia el PRM era fin de la corrupción, fin de la impunidad. Ese es el discurso central del partido. Incluso cuando uno escucha el himno del partido de ustedes, sí, a eso es lo que invita. Sí. 4 años de ejercicio en el gobierno, más de 37, 38 escándalos de temas de corrupción. ¿Podríamos decir que el PRM se desconectó de su promesa principal? No creo que se desconectara. Este es un tiempo también de los escándalos. Antes los escándalos, para tú ponerlo a circular, tenía que hacerlo a través de rumores que llegaban muchísimo tiempo después. Ahora tú lanzas el rumor donde te dé la gana. Tú estás ahora en Alaska y estás allá, eres dominicano con la situación de aquí, la cosa, y lanza un rumor a través de las redes sociales. Y la gente lo ve. Y algunos ni siquiera lo contactan, sino que en el tiempo del fake news, tú razonas ya tarde cuando el efecto de alguna manera se ha producido. ¿Usted cree que se han dado fake news con el PRM? Tú tienes que esperar que en un periódico impreso, o sea un digital de mucho prestigio, entonces lo confirme. Pero te lo tiene que confirmar un periódico tradicional. ¿Qué ocurre? Por supuesto, en una administración siempre ocurrirá casos de personas que cometen actos de corrupción. Eso no justificándolo, sino siendo realista, ninguna sociedad lo ha superado. No existe una que lo haya superado. Y los que no son corruptos en la administración, muchos lo son en su vida. Y en su administración privada. Todo eso. Esa es la realidad de la sociedad. Entonces fue un discurso de allante a la sociedad. No es un discurso. Porque si ahora en la práctica, después que duramos 20 años, 16 años, diciendo que los otros eran ladrones, y ahora decimos que no, que eso lo llevamos en la sangre, entonces quiere decir que fue un discurso para allantar a la gente. No, yo no estoy diciendo que se lleve en la sangre. Este es un tiempo, esta es la era de la transparencia. El requisito de transparencia. Por supuesto que la transparencia, lo ideal es que abarque todo. No la transparencia solo en la administración pública. Debe ser de la transparencia de todo el mundo, en todos los sectores. Porque la corrupción en una empresa privada puede terminar afectándonos también a todos de alguna manera. Entonces no afecta solo a los dueños, para poner un ejemplo. Pero, o sea que la idea es que sea la era de la transparencia en todos los sentidos. Con esto no estoy defendiendo nada, sino haciendo un enfoque puramente académico del tema. ¿Qué ocurre? Yo entiendo que nadie espera una transparencia perfecta, porque eso no va a ocurrir nunca. Ahora bien, lo importante es que haya un régimen de consecuencias y se aplique. Y el PRM ciertamente es el único partido que en su himno cada miembro del partido lo canta cada vez que tenga una actividad, la lucha contra la corrupción. Entonces, estamos comprometidos a luchar contra la corrupción. Un PRMista tiene que practicar la transparencia y luchar contra la corrupción, porque eso es un compromiso que usted asume y usted es el único que lo canta en cada actividad del partido, y no se justifica que usted sea corrupto si es PRM. Pero las estadísticas indican que ha mejorado, porque los indicadores han mejorado la percepción de la corrupción. Bueno, porque si usted... Más de 40 casos que no han trancado los funcionarios. Si usted lo compara... Con la población. Si usted lo compara con lo que ocurría durante los 16 años del PLD consecutivo y los 4 anteriores, entonces es como si no hubiera nada.
pero el propósito no es compararlo. Es que no se puede comparar, porque ese es el discurso central de su partido. El propósito es... tiene que ser diferente. El propósito es... Pero yo estoy totalmente de acuerdo. Y tenemos totalmente. Por eso vuelvo y la génesis de mi pregunta es si el partido se desconectó de su promesa principal. No se ha desconectado. Porque el partido no es 1, 2 o 3 o 4, 5 o 6 personas que sean corruptos. En el PLD tú puedes decir, bueno, había muchísima corrupción. Ahora, ¿eran todos corruptos? No, eso no es verdad. Había gente muy seria, como la hay en todas partes. En todos los partidos hay gente seria y hay sinvergüenza y corruptos y delincuentes en todas partes. Porque, y sobre todo en un partido de masa, tú no puedes tener un control absoluto de todo el que simpatiza por el partido. En el caso de nosotros, los partidos grandes, somos millones, entonces eso no hay manera. Ahora, tú lo que tienes es que procurar crear las condiciones, primero, para prevenir la corrupción. No, eso es importante. Primero que el presidente no permitió que ningún familiar sea nombrado en el Estado. Claro, también. Claro. Pero ¿es Eddie o eres tú que vas a responder la pregunta? No ha sido permisivo. No, pero que si es Eddie o eres tú, pero déjalo que él responda. Pues el entrevistado es él. Por rumores. No, pero sí, exacto. No, pero ese aporte de Simón muy oportuno. Va a tener que ponerlo tú en la vicepresidencia del PRM. Pero magistrado, un ventríloco, magistrado que desvincule o que suspenda un funcionario no fue lo que él prometió, porque él dijo que lo iba a destituir y que lo iba a someter a la justicia. Claro. Y hasta ahora no hay un solo funcionario del gobierno de Luis Abinader que haya sido destituido por alguna situación que el presidente lo haya sometido. ¿Quién dijo ¿Cuáles son esos? Pero ¿quién dijo que no? ¿Cuáles son? Hay gente que fueron condenados. Pero ¿cuáles son esos? El de la lotería. Lo de la lotería fue el único. ¿Cuáles son? Pero hay, el señor de la lotería. Tuvo un no al lugar. Pero tampoco han sido los otros. Tampoco han sido todavía no hay un funcionario que haya sometido a la justicia todavía. Mira cuál es la diferencia. La diferencia es que en este caso no hay un procurador general de la República para validar cualquier acto que se produzca en el gobierno. No existe. Yo soy amigo hace muchísimos años, desde que fui alumno de la magistrada Miriam Germán. Tenemos una amistad de cariño especial, de consideración, desde que yo era muchacho. Y tú me preguntas, ¿tú has ido a ver a la magistrada después de que es procuradora? No. Un día hablamos así, no, yo voy después porque no, para que no vaya a contaminarse con mi presencia como político que soy. Pero mira, ahí antes el procurador bebía romo con lo mismo del partido. La verdad, no, y yo tampoco creo. El micrófono, por favor. Yo me reúno, yo en la Junta me reunía con todo el mundo. Un día, Ramfi Trujillo pidió una cita. Cuando llegó en la primera etapa que él llegó al país. Cuando vino a conocer el país. Pidió una cita a cada uno de los miembros del Pleno. Nadie le dio la cita casi. Y yo le dije llamó a la secretaria, llámelo y dígale que venga mañana a tal hora. Y lo recibí. Muy bien. Y yo soy, quizá de los miembros que estábamos ahí, era el más progresista, el más de pensamiento de avanzada, socialista democrático. Y lo recibí. Yo tengo mi visión del gobierno de su abuelo, pero yo soy un servidor público ahí. Yo era un servidor público y él un ciudadano. Entonces, y porque él se sentara conmigo, no iba a cambiar mi visión sobre ideológica, ni mi visión histórica sobre el gobierno de su abuelo, ni él es su abuelo tampoco. Entonces, yo lo recibí
y yo recibí y me reunía con todo el mundo. ¿Usted quiere hablar conmigo? Sí. Donde usted quiera, en restaurante, con quien sea, no importa. Yo no creo en eso. Si usted tiene un concepto definido de la integridad, si usted es íntegro en su comportamiento, esa integridad va a prevalecer en cualquier escenario. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí lo importante es prever, evitar la corrupción. Esa es una. Y eso pienso que se hace. La otra es, una vez cometida y detectada un acto de corrupción, sometimiento. Lo otro es que no haya impunidad. La impunidad hace un daño terrible, la impunidad. Y aquí todo el mundo sabe cómo funcionó hasta ahora, cómo era. Entonces, ahora tenemos un ministerio público en el que ciertamente el gobierno no tiene ninguna incidencia. Nosotros en el PRM, en cualquier barrio, en cualquier pueblo, tenemos menos posibilidad de resolver un tema en una fiscalía que el PLD y Fuerza del Pueblo. Porque los PRMistas no lo conocen, el PLD y Fuerza del Pueblo, por una razón de origen, sí pueden tener vínculos con muchísimos fiscales, claro, y que fueron compañeros de partido, nosotros no tenemos vínculos con nadie en el Ministerio Público. Entonces, en ese sentido, eso es un tema interesante. Lo que tiene que ver con la justicia, nadie puede decir que se ha producido ningún tipo de presión con la justicia en ningún nivel. O una llamada para procurar cualquier tipo de favor o de imposición de una situación en la justicia. Entonces, yo creo que ese es un paso de avance. Lo que acaba de hacer con la reforma, a propósito de la designación del procurador, tú puedes estar en desacuerdo, no en desacuerdo, pero el hecho de que sea el Consejo Nacional de la Magistratura, en la que el presidente tiene la mayoría. Bueno, pero siempre... Es lo mismo. No, es que... La misma vaina, es un tema de forma, no de fondo. Bueno, pero mira... Lo que pasó en el TC, sí, un tipo relacionado con uno de los dirigentes del PRM, lo ponen a dirigir el Tribunal Constitucional. ¿Sí o no, magistrado? Pero no tiene ninguna relación. ¿No era socio de un funcionario de este gobierno? Perdón, magistrado. ¿Era o no era socio de un funcionario? Usted lo conoce, claro que sí. Magistrado. Oiga, la gente lo está escuchando. En la misma firma de abogado, magistrado. Es que yo hablo claro. La gente, yo no tengo relación en el campo jurídico con... Qué raro, usted es abogado. No, sí, pero yo no tengo yo estoy vínculo. Sorprendido. Parece que yo sé más que usted. Yo no tengo vínculo. Claro que sí. No. Pero... Tienen que saber más. ¿Qué ocurre? Para terminar la parte. ¿Qué ocurre? Yo no te puedo decir porque yo no estoy revisando los libros de esa compañía para saber si son accionistas, si no son. Entonces yo no te lo puedo decir. Mire, ahora, no tome de tonto la audiencia, no lo va a perdonar. Yo sí le puedo, si lo sabemos nosotros, lo sabía usted. Yo sí le puedo decir. Que no sabemos nada nosotros, porque yo sí le puedo decir que no es miembro del PRM. Eso sí. Pero yo tampoco lo digo porque sea una vergüenza. ¿Por qué? Porque yo no creo en el tema de que por tú ser miembro de un partido, es que eso fue lo que vendió su partido, que el ser miembro de un partido lo inhabilitaba de ir a una posición. Y que usted iba a hacer posiciones sesgadas. O la vinculación, no solo. Inhabilita ahora un miembro de un partido. Usted estaba en la Junta y nadie puede decir que porque usted estaba en la Junta, usted iba a hacerle un servicio a su partido. ¿Usted se da cuenta? El PLD y Fuerza del Pueblo hubieran apoyado que yo tuviera. Ahora, ¿qué ocurre? Eso era porque ellos saben que yo no iba a hacer nada que pudiera afectar a uno de los partidos. Eso es así, independientemente de mí. Ahora, ¿qué ocurre? Y en el PLD también había gente así mismo, que pueden ocupar cualquier cargo y tú puedes tener la seguridad de que van a actuar correctamente. En el PLD, en Fuerza del Pueblo,
en el Partido Reformista, en todo lado hay gente así. Ahora, y que tenemos un compromiso con el país, probablemente que garantiza una mayor integridad que cualquiera que no lo tenga. Porque nosotros, los políticos, fijamos posición. Y tenemos gente que no son íntegras y tenemos gente que son íntegras. Ahora, ¿qué ocurre? En el caso, no, ya para terminar, entonces, ¿qué pasa en eso? Lo más importante es que el sistema funciona, que tenemos un presidente que decidió quitarse el poder absoluto de designar un procurador y entonces delegárselo a la gente que estén con él en el consejo, que es lo mismo. Bueno, pero es algo, un consejo de la magistratura, oye, es muy significativo. Eso es como la donación del sueldo. Estoy donando 6 millones. Es que como quiera está mal, pero es un consejo de la magistratura en el que está representado la oposición. Y en ese consejo, con la mayoría del presidente. Pero no importa. Es que siempre habrá mayoría. Ahora, en los hechos, ni siquiera en la composición del Consejo de la Magistratura, tú no puedes computar una mayoría, porque ahí hay figuras que tú no se las puedes atribuir al presidente. Entonces, pero la decisión de que sea el Consejo el que finalmente decida, ratifique o no la propuesta del presidente, es un paso de avance significativo. El hecho de que el presidente en la noche no decida, voy a poner mañana, cambiar al procurador, a poner al que yo quiera, sin importar las condiciones de integridad que tenga o no, como ocurrió en gobiernos anteriores, con su consecuencia. Ahora un presidente tiene que proponer una persona con condiciones idóneas, o que se entienda idóneas. El que él quiera. En todos los sentidos, igualito. Y entonces tendrá mucho más calidad. Don Eddie Olivares, quien es el vicepresidente coordinador ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno, nos acompaña. Simón. Sí, buenas tardes, Eddie, y bienvenido al Panorama de la Tarde. Quería preguntarte qué ha pasado con la reestructuración del partido, que hasta donde tengo entendido no se ha terminado. Se colocaron algunas posiciones, están los vicepresidentes, algunas direcciones nuevas que se crearon, pero hubo una parte que no se completó. Bueno, eso ocurre en determinados cargos, pero pienso que podría trabajarse en eso más adelante, aunque ya las elecciones internas del partido para elegir las autoridades se deberá celebrar en el segundo trimestre del año 2026, el año que viene. Ya falta 12 meses, 13 meses para renovar los cuadros directivos del partido. Pero es un tema que vamos a ver. Bien, qué bien. Eddie Olivares, un gran ser humano. Ahora que lo veo me recuerdo con su época de convivencia con algunas personas con vocación totalitaria en la Junta Electoral. Amigo de un amigo. Eddie, se han desatado a lo interno del PRM aspiraciones presidenciales como si fuera la verdolaga, que nace por generación espontánea. Y uno se pregunta, y le pregunto yo a usted, ¿gana el PRM con cualquiera en el 28? El partido sigue muy fuerte. Actualmente la última encuesta de trabajo da un 46%. Eso ha sido constante, solamente bajamos en el momento de la discusión del tema relativo a la reforma fiscal. Luego entonces nos recuperamos y subimos al 46%, me parece el último trabajo muy reciente, calientito. Lo que expresa la fortaleza
del partido. En el caso de los dos principales partidos de oposición, uno está en 13 y el otro en 12. El PLD en 13, Fuerza del Pueblo 12. Con un porcentaje significativo de indecisos en ese sentido. Yo pienso que siempre el candidato juega un papel muy importante, porque la votación del partido nunca es suficiente, sino que lo ideal es que el candidato le sume a esa votación, a ese colchón, como se podría llamar, que tiene el partido. Cuando usted es un candidato y tiene un partido fuerte, entonces usted tiene toda la posibilidad de ganar. Si usted es una superestrella en popularidad y no tiene un partido fuerte, no está sobre una plataforma, sobre una nave en condiciones de ganar, entonces será difícil ganar, aunque usted sea el mejor candidato o la mejor candidata. En ese sentido, yo creo que lo más importante es que nuestros aspirantes, sin importar la cantidad que sea, todo el mundo tiene derecho a aspirar, pero que se enmarque dentro del manejo adecuado en lo que tiene que ver con las relaciones fraternales que deben tener los miembros de un partido político. Y además cumplir los plazos establecidos en la ley de partidos, la ley orgánica del régimen electoral, y el artículo 150 de nuestros estatutos, que establece que ningún aspirante del partido puede realizar actividades al margen de los plazos establecidos en la ley. Por ejemplo, el inicio de la precampaña debe ser a partir del primer domingo de julio del 2027. Ya tú sabes. Y ese día es el día 4 del mes de julio. Entonces, ahí se inicia formalmente la precampaña. Antes de ese plazo, nadie debe realizar actos de precampaña. No quiere decir que usted no haga su diligencia, usted tiene que estar preparándose, preparando el equipo, visitando la gente, pero no puede colocar un anuncio, una publicidad en un medio de comunicación. Sin embargo, tiene la libertad, el derecho de hacer todos los contactos del lugar sin que sean actos de precampaña. Entonces, si eso se hace bien, más el hecho de que la candidata o el candidato o la candidata que resulte ser el postulado por el partido para la presidencia de la República va a ser elegido a través de primarias. El que sea candidato tiene que contar con la mayoría del voto universal de los PRMistas y las PRMistas. En el PRM no se van a utilizar encuestas. El que quiera ser candidato tiene que tener los votos. De modo que si eso se hace democráticamente y mantener las cordiales relaciones entre los PRMistas, el respeto, porque tampoco es que todo el mundo está obligado en un partido político a andar tomado de la mano de otro. Claro. Cada quien tiene su... eso es normal. Pero sí el hecho de que todo se haga de una manera prudente, siempre anteponiendo a los intereses particulares al partido y al país, ayudando a Luis a hacer la mejor gestión, porque ese es otro elemento. El buen desempeño del gobierno es un combustible fundamental para cualquiera que sea el candidato ganar las elecciones. De modo que como partido de gobierno, el principal elemento, la principal justificación para pedir la continuidad en el 28 es la presentación de un buen gobierno, un gobierno honesto, un gobierno ético,
un gobierno que los resultados del manejo de la economía reflejen el avance del país como ha ocurrido. Nosotros hoy somos un referente en América Latina. No solo un referente como la democracia más estable, más ejemplar, en un tiempo de turbulencia en el mundo. Y eso ha sido reconocido por todos. Sino no solo por los indicadores económicos, que nos presentan también como un referente, con un crecimiento para este año proyectado superior al 5%, cuando solo otro país nos acompaña en el 5%. En ese sentido, es importante seguir trabajando, preservando eso y, sobre todo, lo más importante, la unidad. La unidad es el triunfo, la división es el fracaso. Pero aquí me pasé de tiempo. La otra pregunta. No, estoy bueno en eso. De que vamos a ser más cortitos, sí. Pero tranquilo, los chicos quieren seguir preguntando y vamos aquí con el turno de Javier Ubiera. Eddie, gracias por estar con nosotros. Como dice Omniel y Delvis, hay muchas cosas las cuales tú expresaste ahorita que nosotros conocemos otras realidades, pero está bien. Te voy a hacer preguntas en materia electoral. Creo que tuvimos una modificación constitucional recientemente, que uno de los principales puntos que varía es el tema electoral, porque desde mi punto de vista, en cuanto a la aspiración, repostulaciones presidenciales, para mí es lo mismo, ya lo establecía la Constitución. Para el procurador lo sigue determinando el presidente, aunque con una pequeña variación del espacio. Pero creo que en materia electoral y en cuanto a la cantidad de legisladores es que está la gran diferencia. Con esta unificación de las elecciones que vamos a tener en el 2032 y con el panorama electoral actual, que tenemos una sentencia que tú muy bien explicaste, los puntos que tiene, con los cuales coincido contigo, inclusive hoy analizaba con un oyente de este programa que maneja la materia electoral y analizábamos varios puntos dentro de los cuales tú expresaste. ¿Cuál crees tú que son los retos que tenemos en materia electoral como país de cara a la organización de las próximas elecciones y del siguiente ciclo electoral con la unificación de las elecciones? Sí, hemos avanzado mucho en todo lo relativo a los procesos electorales, su montaje, la administración, durante todos estos años. Ahora el debate, la parte, lo más importante para mí, es seguir fortaleciendo la automatización del escrutinio. El escrutinio es el espacio estelar de la jornada electoral y al complejizarse producto de, en el 32, de las elecciones todas el mismo día, es un reto. Por lo que yo siempre estuve en desacuerdo. Yo siempre defendí. Yo creo que su partido no le consultó. Bueno, lo que pasa es que un partido son muchos, entonces al final caramba. La decisión de uno plantea las cosas y pueden ser acogidas o no. En el caso de la separación de las elecciones, yo recuerdo cuando se sometió la propuesta de reforma constitucional, nosotros fuimos invitados al Congreso Nacional, a la Asamblea, a la Comisión Especial, y ahí yo fijé la posición y advertí que era un error llevar las elecciones al mismo año, con una separación de 3 meses. Y lo escribí todo, está allá. Nadie escuchaba porque todo el mundo entendía que teníamos campaña permanente, ese era el discurso, porque teníamos elecciones cada 2 años. Lo cual era en realidad un mito que absolutamente nadie podía probar. El caso es que los empresarios entendían eso, los políticos, que muchas veces le hacemos el juego para lucir simpático
a planteamientos que no necesariamente son los más convenientes. Y entonces eso se convirtió en un tema nacional en el que todo el mundo estaba de acuerdo casi. Habíamos 2 o 3 en contra. En el fondo, uno de los que yo sé que no simpatizaba mucho con eso, pero al final terminó aceptándolo, era el presidente Fernández. Pero terminó haciéndose. Y ahí está la consecuencia. Afortunadamente, no ocurrieron cosas peores porque han funcionado y la propia característica del liderazgo político dominicano, sistema del partido, el sistema, lo fuerte que es, y también el ejemplo ciudadano. Nosotros tenemos una ciudadanía ejemplar para cualquier país, no solo de América Latina. Entonces, ahí se cometió un gravísimo error que nunca debió producirse en el 10 y que debió entonces corregirse ahora. En el 10 entonces se llevó al mismo año. Eso había dado un buen resultado, porque habían barrios que se formaron después de la guerra de abril, en los años 70, con la gran migración hacia Santo Domingo, y que nunca tuvieron un contén, una acera, y eran de tierra. Y después del 96, después de la separación de las elecciones, entonces era que el gobierno, para fortalecerse en esos barrios, empezó a invertir en RC, ¿cómo que se llama? RC2, y en cemento para acera, y a arreglar las calles y los callejones a los barrios. Hay caminos vecinales que nunca lo hicieron hasta que las elecciones fueron separadas, y entonces se atendían los temas de la comunidad. En eso daba resultado, dio resultado también para el fortalecimiento del liderazgo local, que era invisible y que solo eran utilizados para buscar votos. Y entonces ese liderazgo local empezó ya también a aspirar y entonces a ocupar los espacios en los ayuntamientos, sobre todo que le correspondía. Bueno, ante esa situación, ahora hay que trabajar para el 32, en caso de que finalmente eso se concretice, para entonces tener un sistema automatizado tanto para el escrutinio como para la transmisión de los resultados. Y para mí eso es lo más importante. Don Eddie, agradecerle que haya aceptado la invitación de este espacio, acompañarnos y bueno, y debatir con nuestra audiencia con relación a estos temas que son tan interesantes. Muchísimas gracias a ustedes. Me he sentido muy bien aquí. Qué bueno. La verdad es que este es un equipo de mucha calidad, al margen de la amistad y el cariño. De modo que cuando ustedes quieran, estoy aquí para venir cuando ustedes quieran. Panorama FM 96.